Ahí empezamos. Listo. Empezamos nuestro Súper. espacio, Richie. Estamos aquí con Ricardo Grisales, mi pana, mi amigo. Vamos a empezar haciendo una pequeña presentación y después vamos a lo que queremos compartir hoy. ¿Cómo está, Richie? Genial. Encantado siempre que nos podamos encontrar, amigo, aquí. Y ver qué tema. Hoy, bueno, principalmente hoy vamos a hablar de temas tuyos, amigo, querido. Eh, y esperamos pues que a las personas que estén interesadas en este tema se puedan animar a escribirnos de entrada, a que nos sigan, a que nos apoyen con su seguimiento en nuestras redes y este proyecto que ya lleva un tiempo pues rotando por aquí. Así que eso, amigo, ¿cómo querés que empecemos? ¿Cómo querés que avancemos sobre este episodio? Yo creo que primero también como para las personas que recién nos escuchan, bueno, Richie es psicólogo clínico y nos conocimos en un espacio de formación en Gestalt y yo soy sociólogo y vengo trabajando e investigando en ámbitos de salud, así que yo creo que un poco en ese contexto también las personas van a también entender un poco más que lo que buscamos hacer con Richie justamente es tener dos miradas de dos disciplinas que son complementarias y que pueden justamente crear nuevos espacios para nuestro entendimiento de lo que somos los seres humanos en ese sentido y qué es lo que queremos hacer también como biografía y como un legado que queremos entregar, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar con diciendo de que yo vengo investigando el tema de las experiencias de atención en fin de vida durante la crisis del COVID-19, del COVID-20, 2020, perdón. Ya hace 5 años que vengo investigando esto y desde el 2016 que vengo con el tema del duelo, ¿no? Pero, ¿para ti qué sería el duelo, Richie? ¿Para mí como Richie o para mí como psicólogo? Como las dos. Sí, bueno, sería interesante, ¿no? Poder integrar las dos miradas porque tiene que ver con una experiencia también. Y esa era la palabra que me aparecía cuando me haces esto así como de, para vos, ¿qué es el duelo? Bueno, es una experiencia, ¿sí? Compleja, la definiría yo ahora así como en vivo. ¿Qué quiere decir compleja, no? Que está atravesada por muchísimos factores eh, perceptivos de la experiencia de nuestra existencia, ¿no? Frente a la pérdida, no sé si de un otro, porque el duelo creo que lo hemos vivido tanto personalmente, pero también como lo que sabemos sobre los duelos desde un ámbito más profesional, psicológico inclusive, pues está atravesado por la pérdida de algo también, ¿no? No necesariamente de un otro humano. Y ese fenómeno y esa experiencia de atravesar, de transitar el paso, ¿no? De algo que estuvo y que ya no está, eh, bueno, hace parte de nuestra condición también humana, ¿no? Y que vale la pena. Bueno, por eso estamos hoy, para que vos nos hables, Sebas, de estos temas, ¿no? Sí, yo creo que me rescato la palabra experiencia, ¿no? Creo que definitivamente el duelo no es solo el tema como de la muerte de una persona o algo más como una cuestión más física, ¿no? De la que persona que ya no está. Porque el duelo también puede ser un proyecto que se termina, una etapa que se cierra, o también cuando tienes un cambio en tu cuerpo, esos serían como más micro duelos y que yo de los años de acompañamiento, porque cuando empecé a investigar todo el tema del duelo, empecé a trabajar en Fundación Aiken, que es una fundación de niños y adolescentes en duelo, y con una psicóloga nosotros coordinábamos un grupo de adolescentes que justamente lo que hacíamos era como facilitar un espacio de encuentro con diferentes herramientas y dinámicas, pero si bien la contención y el espacio que uno crea es fundamental para que se dé, para que se inicie un proceso de duelo con los adolescentes, lo más importante es la grupalidad, donde un niño adolescente que perdió a su padre hace 1 año, o 2 años, o 3 años, y que el que recién llega, que perdió a su padre hace un mes, hace 3 semanas, o como sea, esa secuencia de poderse despejar en el dolor es realmente lo que ayuda a ir transformando justamente un proceso, ¿no?
Porque el duelo es un proceso emocional, es un proceso físico, es un proceso existencial y te diría hasta espiritual, porque tenemos que darnos el tiempo. Ahora, ¿cuál es el tema con con el tema del duelo en nuestra sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? En las sociedades más occidentales. Que no tenemos tiempo para pausar, que no tenemos tiempo para frenar en el sentido de, bueno, me doy el tiempo para elaborar estas pérdidas e ir también como generando ciertos cierres y ciertos rituales que cada uno puede ir creando. Porque el paradigma que tenemos es productividad, el hacer y el seguir haciendo cosas. De hecho, hay un gran libro de Byung-Chul Han, que es como un filósofo que me encanta, que habla de muerte y capitalismo, ¿no? Y una de las hipótesis que tiene este autor es que justamente en el capitalismo lo que menos necesitamos tener es tiempo, porque necesitamos siempre estar como produciendo ciertas cosas y consumiendo, ¿no? Y eso hace que no pensemos ni siquiera podamos ver a la muerte, porque la muerte justamente es ese proceso que no queremos como enfrentar, que no queremos atravesar y que nos cuesta tanto porque tenemos un apego muy fuerte con las personas, ¿no? Y cuando yo hice esta investigación de experiencias de atención en fin de vida y analicé las narrativas de profesionales de la salud y de familiares, claro, es fuertísimo entender que como no tenemos una buena educación de cómo gestionar esas emociones en estos procesos que son complicados, mandamos a los profesionales de la salud para que hagan algo, ¿no? Que gestionen algo, ¿no? Entonces nos olvidamos de algo que para mí es fundamental y que es tu mapa de cuidado. Y que ahí me parece que nosotros como migrantes, eso tendría que ser como deber cotidiano de cada uno de nosotros para ir entendiendo cómo está nuestra situación en el hoy, ¿no? O sea, ¿dónde está la vitalidad de tu vida hoy? ¿Cuáles son las redes de cuidado que tienes? Y hace nada, hace poquito, hace casi un par de meses, recién empezó a aparecer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho al cuidado. Que el derecho al cuidado se evidencia con tres factores y que son cosas que yo ya vengo trabajando hace un montón de tiempo, que es el cuidado de uno mismo, que sería el autocuidado, el cuidar a un otro y el dejarse cuidar, ¿no? Y en estas tres patas tenemos que ir viendo como los equilibrios, porque si yo voy mucho hacia el autocuidado, que es como la moda que tiene esta sociedad occidental de yo me cuido, yo hago estas cosas, como una cuestión muy individualista, que lo que termina siendo es, sí, sí, me miro mucho yo, pero dejo un poco el panorama de los otros dos que son sumamente importantes, que es, bueno, ¿cómo cuido a un otro? ¿Desde qué lugar lo hago? Lo hago desde el hacer, y ahí viene otra vez Mm, el paradigma este que nosotros tenemos del capitalismo, que es producir, producir, hacer, 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 o también doy pausa para que esa otra persona también pueda autorregular y decir, ¿no? Esos límites que quiere también con el cuidado. Y después el dejarse cuidar, porque a veces si es que estamos demasiado en en el ámbito del autocuidado y en el individualismo, esa parte es la que mm, hay como un conflicto, o hay como una parte como que falta, ¿no? Porque no hay una interrelación y no hay una interdependencia, se corta. Y ahí es donde el mapa de cuidado, muchas veces, por nuestras ideas, no conectamos con los otros para decir, mira, Richie, me está pasando esto contigo. Llegaste tarde a la reunión y me molesta. O no queremos esa confrontación, porque es más fácil dejar que las cosas sigan y no realmente como parar y decir, no, 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 mira, podemos arreglar, podemos encontrar un acuerdo, una mejor convivencia entre los dos para poder coexistir, en lugar de borrarte. Porque lo que menos queremos hacer es confrontarnos, porque nos duele, porque es volver a poner la vulnerabilidad adentro. O sea, como poner mm. ahí en primera instancia, ¿no? Entonces, yo, yo creo que esos son los primeros círculos de cuidado que nosotros tenemos que ir configurando, que es un círculo interno, que es a 45 minutos de alrededor tuyo, ¿cómo tienes?
porque eso es fundamental justamente en procesos de fin de vida o en procesos de duelo. Lo que primero tienes que hacer es empezar a reconfigurar esos espacios de cuidado, porque la vida se te da vuelta, porque estás vulnerable, porque estás como gestionando una emocionalidad que es difícil. Ahora, si tienes un mapa interno de 45 minutos de alrededor, con vecinos, vecinas, amigos, tíos, primos, este, y no solo personas, sino también aquí los animales son sumamente importantes. Un perro, un gato, puede ser hasta un loro. eh, pero eso es lo que hay que ir como configurando, ¿no? ¿Qué hospitales están cerca? Centros de salud, espacios culturales, como que tú ahí esa vitalidad la vas como mapeando. Ahora, eso no quiere decir que por lo que tú mapees ya está listo este mapa, este círculo interno. No, tú tienes que ir a esas personas y decir, bueno, mira que en mi dibujo de mapa de cuidado estás tú, ¿no? Y la persona sabe también cómo uno puede ir como conectando desde un lugar más con la presencia. Porque la presencia es justamente lo que tenemos que cultivar para poder acompañar este tipo de procesos. O sea, uno no puede dar paz o no puede generar armonía o sentirse como en los dos, como bien parado en ese sentido, si es que no lo trabaja y si es que no lo cultiva. Es mucho más difícil eso, porque si no, la emocionalidad tuya justamente hace que te interpele lo que te está pasando, ¿no? Y hace poquito acabo de ver una película de Enrique Benito que se llama Hay una puerta ahí, que toca justamente este tema, la muerte social, ¿no? ¿Y qué es? Que este señor con esclerosis múltiple lateral, claro, el cuerpo se va deteriorando. Entonces es muy difícil para los amigos o amigas ir a visitarlo porque no soportan gestionar esa emocionalidad. Y como no soportan gestionar la emocionalidad, que termina siendo una cuestión más como de un egoísmo interno de ahí, de no poder como atravesar un poco eso y bancártela, aunque sea difícil, porque el otro también te necesita, ese otro también necesita esa compañía. Pero esto es difícil decirlo y hacerlo es mucho más complicado. Por eso es tan importante cultivar la presencia. ¿Y cómo se cultiva la presencia? No es solo una cuestión positiva de la vida, de que tenemos que estar todos felices y que tenemos que conectar desde la paz y desde la armonía. No, todo lo contrario. Hay que conectarse con la mierda, con la sombra, con la oscuridad que cada uno tiene. Porque los pensamientos que uno tiene, si no los logramos filtrar, justamente van a ser los que primero salgan. Entonces, un proceso de entrar en la presencia es ir viendo cómo gestiono mis emociones también alrededor mío con mi gente. ¿Con quién conecto? ¿Con quién puedo compartir? ¿Con quién me puedo dejar cuidar? ¿A quién puedo cuidar? ¿De qué manera? Cuando ya tienes armado ese primer círculo, ahí sí ya puedes ir a uno más externo, que en este caso seríamos nosotros, Richie. O sea, porque ya es un círculo externo mucho más lejano al que yo puedo acudir si es que estoy en alguna situación en la que digo, bueno, ¿desde dónde lo pienso? ¿Cómo lo pienso? Y ahí puedo acudir a vos, que eres un psicólogo que más que psicólogo también es compañía, porque acá el tema también es sacarse un poco los títulos y ser la humanidad en plenitud, ¿no? Como esta cuestión más espiritual de vivir las circunstancias. Así que hasta acá, Richie, ¿qué te parecen los mapas que uno tiene que ir creando? Bueno, amigo, no, me resuena y te agradezco toda esta información porque siempre que te escucho, yo te he escuchado varias veces y soy un afortunado de compartir estas sabidurías, ¿no? Yo creo que hoy en día, cuando hablas de estas cosas, a muchos, y hago hincapié en lo masculino, ¿no? A muchos, ahorita entraremos tal vez en temas de los varones y de la relación con los varones, me encantaría que pudiéramos hablar de eso algo, ¿no? Por, ¿no? La relación con la muerte, ¿no? Ahora, eso, agradecerte porque es algo que me resuena bastante en el cuerpo y que me genera como un interés de desarrollarlo, de tener mapeado
y este tenerlo mapeado me conecta con el tener el tiempo para darle un espacio a algo que genera tanta vulnerabilidad, ¿no? Que es pensar en mi aquí y ahora desde un lugar de vitalidad, de estoy vivo, en mi muerte, en cómo quiero morir, en qué pasa si sucede esto, ¿no? Y es entrar en contacto con un principio de realidad, de existencia, de la existencia a la que estamos arrojados. Eh, entonces eso, como que transito entre miedo, ansiedad, curiosidad, agradecimiento por tus palabras y por las cosas que nos puedan ir guiando, ¿no? De qué hacer, ¿no? De cómo trabajar estas presencias, nuestras presencias con este tema, cómo gestionar, vos hablabas algo de estos círculos más cercanos, después tal vez, ¿no? Verlo como desde las anillas, ¿no? Unos anillos, ¿no? Que vas teniendo conciencia sobre eso y que el rebote es como a la vitalidad, ¿no? Hablar de la muerte al final también nos termina llevando a hablar de la vida, de lo vital, ¿no? Entonces eso, como un tema muy interesante. Me conecté también, Sebas, y vos nos contarás un poquito más sobre esto de eh, el trabajo que hiciste con todo el tema del COVID, ¿sí? Porque hubo una gestión de la muerte, ¿no? En plural, ¿no? De las muertes en esa temporada que evidenció, digamos, la crudeza de un contexto capitalista que muy poco lugar le está dando culturalmente, inclusive, ¿no? A la gestión de la muerte, ¿no? Y fue eso, pues muy, muy evidente, ¿no? Cómo en los hospitales y cómo las personas terminaban muriendo, ¿no? En cuartos ultra iluminados, ¿no? Con cero presencia de sus familiares, entubados tal vez, ¿no? Y llevados en una bolsa negra a lugares donde las personas familiares de esa persona, ¿no? No podían tener ningún contacto. Entonces, como que eso evidenció nuestro contexto de cómo nos relacionamos con la muerte. Justamente es, bueno, es algo que hay que pasar rápido, ¿no? Que no haya mucho entremedio y que la máquina siga funcionando, ¿no? Porque una pandemia no nos puede parar. Entonces, también habla de cómo nos relacionamos con la enfermedad, de que cada vez estamos en una sociedad en la que menos nos queremos enfermar, menos queremos transitar el mensaje de la enfermedad como parte de la condición de nuestra existencia, eh, y por lo tanto alejarnos de la muerte, ¿no? Eh, Eso, entonces me parecía interesante que nos contaras, porque ahí pues, vos investigaste y empezaste a investigar mucho en un contexto muy fuerte, histórico presente, ¿no? De nuestra historia presente. ¿Y cómo fue eso para vos, ¿no? ¿Cómo fue acercarte a esa situación? Sí, bueno, al principio fue difícil porque ni siquiera, o sea, yo ni siquiera estaba como en la primera línea de los profesionales de la salud que estaban ahí, pero sí tuve la suerte, de poder escucharlos, justamente cómo ellos después narraban lo que les pasaba frente a una situación que fue complicada para todos. O sea, para todos fue como algo inédito en el sentido de que no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos idea cómo cuidarnos, no teníamos idea qué era lo que estaba pasando realmente, ¿no? Mm, Pero una de las cosas que más me quedan también con esto es una reflexión que trae y que después también yo la profundizo en la investigación que hice para la maestría, que es un poema que tiene Borges. Jorge Luis Borges tiene un poema que se llama, un cuentito que se llama Muerte en Buenos Aires, ¿no? Y este Muerte en Buenos Aires es como la narración que él cuenta de 1871, de cómo se tuvo el tema de la fiebre amarilla, y él empieza a contar y trasladar como también una invisibilización de esto, ¿no? O sea, una invisibilización de no querer ver esa muerte, de no tocar esos cuerpos por ese miedo justamente al contagio, ¿no? Esto pasó, imagínate, en 1871 y después Borges escribe sobre esto y habla de Chacarita ahí en ese momento y dice como el desaguadero de esta patria de Buenos Aires. Cuesta el final, barrio que sobrevive a los otros, que sobremueres, Lazareto que estás en esta muerte y no en la otra vida. He oído tu palabra de caducidad y no creo en ella. Entonces,
yo creo que ahí es interesante verlo porque el enfrentar la muerte en ese sentido, desde ese lugar de invisibilizar, pasó exactamente en la pandemia. Entonces, todavía tenemos un trabajo importante como seres humanos de aprender a acompañarnos en estos procesos, porque mientras más ritualidad uno pueda crear en estos contextos, es mucho más llevadero el asunto. Mi abuelo falleció hace menos de 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Y yo estoy en contacto con Melba, que es la esposa, y Melba me dice, o sea, esto es mucho más llevadero porque están los vecinos, o sea, los vecinos que están ahí alrededor. Cada vez se va a comer, obviamente que tiene periodos de mucha tristeza, porque el sufrimiento de una enfermedad crónica es difícil para la familia y para la persona que está en ese padecimiento. Y ahí es donde la red de contactos más cercanos de tu círculo es fundamental, porque si no tienes eso, es mucho más difícil que vos, pum, puedas como atravesar esos espacios. Y además también creo que, Sebas, perdón, espérate, te quiero interrumpir porque a mí me parece que hay un tema muy interesante y yo lo escribía como el duelo como un fenómeno colectivo, que vos haces hincapié, que yo decía, cuando te decía, bueno, ¿qué entendés? Pues por el duelo. Y capaz ha sido una experiencia muy individual. Y cuando vos empezaste a narrar lo que es el duelo, ahora lo seguís repitiendo, ¿no? Como hay algo de, es importante que esto lo asumamos todos, ¿no? Como algo de la pluralidad del duelo, no como una acción que yo vivo solito en mi tristeza y en mi cueva, ¿sí? Eh, ¿No? Y que es solo mío, sino que de repente vos traes y problematizás y decís, espérate, hay algo aquí de lo colectivo que si no lo vivimos colectivamente, no es lo mismo, ¿no? No podríamos atravesar esta experiencia. Entonces ahí me parece, además con lo que estás planteando, que son los mapas de cuidado, porque la herramienta del mapa de cuidado, los mapas de cuidado van justamente al registro de quiénes, ¿no? De cómo estoy acompañado, ¿no? De la red social. Entonces total, quería como, ¿te resuena esto que te digo, ¿no? Como el duelo, no totalmente. como algo individual, como algo colectivo. Es que es algo colectivo porque somos, o sea, venimos a este mundo y desde que entramos es buenísimo como cuando nosotros tenemos un nuevo ser que viene a nuestro hogar, a nuestra familia, un nuevo niño o niña. Se arma el baby shower, se arma toda una red Mm. de amigos, de familia que están ahí, que vienen y que aportan algo, ¿no? O sea, que aportan compañía, que aportan presencia, pueden ser regalos, puede ser hasta el ritual, ¿no? Justamente de esto, ¿no? Y para la muerte ese fenómeno social está invisibilizado, o sea, no existe. Y mientras más rápido sea todo, listo, ya está, seguimos con la vida y bueno, hay que seguir y ya está, ¿no? Pero yo creo que el duelo, si lo podemos desmenuzar a las letras del duelo, yo creo que el duelo con la D uno tiene que describir lo que pasa, que esto es parte como de la metodología que yo utilizo para hacer entender a las personas que vienen y como que me consultan, es describir lo que te pasa. Después, ubicar en el cuerpo, en el impacto en tu cuerpo y en tu vida. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás sintiendo la tristeza, el dolor, la furia, la ira? O sea, de qué manera, ¿no? Cuando ya puedes describir y ubicar qué es lo que te está pasando, tienes que explorar cuáles son tus apoyos. Por ahí es un amigo, por ahí es, no sé, puede ser mi perro. Y ahí puedo ir liberando cargas que ya no son nuestras y como decir, bueno, ya está, ¿no? Pude pedir perdón, no pude pedir perdón. Pude hacer un proceso también como de poder como desahogar, pero no desde la catarsis, sino como desde un estado compasivo, que es algo que hay que desarrollar y que justamente eso es un proceso que hay que seguir. Y finalmente la O, si ya está la descripción, si ya está ubicar, si ya está explorar y si ya está liberar, bueno, puedes organizar tu red y tu plan de cuidado en esto, ¿no? Pero para organizar el plan de cuidado, tienes que tener como un proceso personal de revisar qué es lo que te pasa con lo que ves, con lo que sientes, con el entorno más cotidiano que está alrededor justamente de la muerte. Y ahí yo creo que como comunidad es mucho más poderoso acompañarnos en red que acompañar una cuestión que es más como en más como individualización o como que
termina cayendo en un solo cuidador, que es lo que más suele pasar. Entonces el cuidador se termina desgastando porque no tiene, como volvemos al principio, estos tres aspectos que hay que tener siempre en cuenta para cuidar. Mi cuidado, genial, perfecto. No mucho ni nada, ¿no? Eh, ¿A quién cuido? A una planta, a un perro, a un amigo, a mi pareja. ¿A quién cuido? ¿Y cómo me dejo cuidar, no? Que yo creo que para mí ese es como una tríada importantísima de entender siempre nuestras formas de estar con otras personas y también como un filtro también, porque decir, bueno, de qué manera están este equilibrio, esta interdependencia entre estos? Y me parece que ahí está también como la clave de estos mapas y de estas secuencias de organizar bien las cosas, ¿no? Porque yo creo que si uno cultiva bien su presencia, es mucho más fácil y permeable que pueda como compartir con la vitalidad. Mira, y hace poquito como que me cayó la ficha, como dicen aquí en Argentina, de una frase que yo ya la siento como mía, que en realidad es de inspiración de una frase que me decía mi abuela, que eso no lo voy a contar acá porque es más como privada en el sentido de que pueden llegar a entender por qué nació esto que les voy a contar ahora, ¿no? Mi abuela tenía un dicho que yo lo transformé y que dice, la vida en presencia, la muerte en conciencia. Mi abuela el dicho lo tenía desde un lugar mucho más humorístico, que para los que ya empiezan a estar más como dentro de mis formaciones y dentro también como de mis espacios, ya les cuento más, porque era muy divertido, ¿no? Pero la vida en presencia, la muerte en conciencia quiere decir, bueno, la vida en presencia es hacer bien tu mapa de cuidado y ve la vitalidad que hay ahí. Conéctate con ese entorno. No te aísles. Crea esas comunidades, crea esos espacios donde haya algo para ti y también puedas aportar a tu comunidad. Y después la muerte en conciencia total, porque si esa muerte que se está acercando, bueno, voy honrando también la vida. ¿Qué legado dejaste en este mundo? ¿Desde qué lugar va a ser como recordada tu existencia? Porque Enrique Benito dice que la muerte no existe, sino que existe la muerte de la biografía, la muerte física, ¿no? O sea, y la biografía. Pero después hay algo misterioso en ese sentido que no tenemos idea, ¿no? ¿Continúa o no continúa? No sabemos. Pero sí como tener en cuenta de que lo que se va y lo que ya no está es justamente la biografía. ¿Qué hizo esa persona? ¿Cómo estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Cómo murió? Porque uno muere como cultivó sus relaciones y con quién estuvo. Entonces, depende de cada uno que quiera como ir como construyendo. En The Peaceful Dead, que es una organización que yo conocí en Bangkok, ellos te dicen, ¿no? Para tener una muerte pacífica, hay que tener una vida pacífica. Y ahora, ¿cómo es una vida pacífica? Bueno, eso ya está en el proceso que uno quiera ir como construyendo en su vida, en su biografía y también con las relaciones que uno quiera tener. Así que Sí, qué yo te interesante. diría, Sí, 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 perdón. sí, sí, dime. No, de la vida pacífica en cuanto a, bueno, parte de poder tener una vida pacífica, que a mí particularmente me ha traído mucha paz, el organizar y usar la herramienta del mapa de cuidado. O sea, que yo pueda tener de repente, ya hoy a mis 35, organizado algo de mi muerte, porque no sé si va a ser mañana o en 5 años o en 10 años o en 20 o en 30, en 40, no sé. Pero algo que ya me trae una paz el organizar eso ahora que lo nombras, ¿no? De, bueno, para tener esa muerte pacífica hay que tener una vida pacífica. ¿Cómo organizo esa vida? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es entonces eso? Y también creo que esto nos une a los dos, quienes nos conocen o nos vienen escuchando también, Seba, saben que venimos de la Gestalt, que es una perspectiva psicoterapéutica, digamos que moderna, ¿no? Eh, que particularmente tiene una relación desde su base filosófica de los existencialistas, ¿no? Su base epistemológica es de la filosofía existencial, ¿no? Entre ellos Heidegger,
Nietzsche, ¿no? Y la propuesta filosófica hacia la vida, ¿no? La perspectiva de vida, tiene que ver con un ser hacia la muerte, ¿no? Como eje central de nuestra existencia, ¿no? Que estamos arrojados hacia una existencia que va hacia la muerte. Eh, y por tanto el sufrimiento de eso mismo, como una parte de nuestra condición, ¿no? Y creo que hay algo de cómo acompañamos que me parece a mí fundamental, y yo cada vez que conozco personas como tú, amigo, y personas que trabajan con el acompañamiento al fin de la vida, que se integra muy bien con la Gestalt, realmente no hay una integración posible de herramientas, perspectivas, ¿no? Filosóficas, epistemológicas, profesionales, que nos permiten, pues sí, la palabra es un poco complicada, ¿no? Pero sí militar espacios, ¿no? Donde realmente podamos darle lugar a esto y hacer como una contrapartida o una crítica fuerte a una sociedad que se está asomando mucho más hacia un discurso vitalista, ¿no? De negación profunda de la muerte, inclusive de temas que son muy censurados en redes sociales como la petit suisse, que le llaman ahora, ¿no? Que no podemos nombrar la palabra, pero sí que nos aleja a hablar de esto, ¿no? De un mundo que occidental principalmente, porque seguramente vos como sociólogo lo sabés, ¿no? Hay otras comunidades que tienen otra relación diferente con la muerte y pues eso será asunto de otras discusiones, ¿no? Que vale la pena conocer. Pero sí, es verdad que en nuestro contexto occidental, pues cada vez nos acercamos más a una sociedad como lo planteaba Aldous Huxley, ¿no? Con el mundo ¿cómo es que se llamaba la obra, amigo? El Ah, mundo feliz, sí, mundo ¿no? feliz. Mundo feliz, ¿no? Eh, bueno, donde eso, las investigaciones están en cómo hacemos para no morir, cómo hacemos para no enfermar, cómo hacemos para no envejecer, cómo hacemos para no ver eso que nos angustia tanto y que hace parte de nuestra condición, de nuestra condición. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Los dispositivos y las personas que trabajan con este tema de la muerte, pues están hoy en día, a mí me parece que llevando lo que realmente tenemos que avanzar sobre los contextos terapéuticos, ¿no? De acompañamiento a un otro, sea el fin de vida o no, pero sí poder llevarlo a estos espacios de plantearse, ¿no? Como, bueno, has preparado tu muerte, sabes que te vas a morir, sos consciente, ¿no? No por incomodar de manera perversa al otro, sino por confrontarlo a una realidad que afuera las personas, estamos arrojados, ¿no? A la sobreestimulación de las redes sociales y demás, y de mensajes que pueden ser muy perjudiciales y justamente alejarnos de esta relación. Eh, bueno, ahí hablé muchísimas cosas, pero sí como que puntualizar sobre esto. Bueno, vos también sos terapeuta gestáltico y tenés unas perspectivas y unas bases, ¿no? De herramientas, de la aplicación de la herramienta en estos dispositivos de acompañamiento eh, congruentes, ¿no? También de Claro. esta relación con la Y muerte. yo creo que mis formaciones me han hecho también como ahora poder, me han ayudado a crear como dispositivos de experiencia de aprendizaje, ¿no? De círculos de aprendizaje, los llamo yo. Entonces, en ese sentido, tengo ya como varias secuencias creadas justamente para empezar procesos, porque no sirve de nada un encuentro, dos encuentros, sino vos tienes que crear un proceso mínimo de 8 semanas, que te digo que es mínimo porque ahora actualmente no nos damos tiempo para reflexionar y para poder parar el carro y decir, bueno, ¿por dónde quiero seguir? Entonces vamos como el piloto automático a fondo, ¿no? Entonces, una de las propuestas es legado vivo, ¿no? Legado vivo es esto que estás diciendo, Richie, de, bueno, ¿cómo organizo mi muerte? En el sentido de si me llega a pasar algo mañana, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay una serie de documentos que uno tiene que ir como armando y se tiene que dar el tiempo de escribir, pero eso lo haces una vez y por lo menos ya te queda muy bien armado como tu contexto, que tiene que ir, que va a ir cambiando, porque si te mudas de un país a otro, los asistentes de tu muerte, porque se tienen que elegir, bueno, pueden ir cambiando, pero más o menos ya tienes como armado qué es lo que quieres que pase con ciertas cosas, ¿no? Entonces es un proceso que tiene varios como documentos y como y un acompañamiento que yo voy haciendo justamente para eso.
Legado masculino, que es también nuestro espacio justamente de entender de qué manera los hombres, porque justamente el cuidado ha estado relegado al ámbito femenino, pero es por una incapacidad de los varones, a lo mejor por no saber gestionar lo que nos pasa, ¿no? Entonces ahí vienen las partes como de la violencia, de las drogas, del alcohol, que también suele suceder por no saber cómo gestionar qué es lo que nos pasa. Entonces, legado masculino también es este espacio que tenemos con Richie, que también es un proceso de entendimiento para ir construyendo nuevas formas de vincularnos. Y después el que más me gusta y que también es el que quiero ahora sacar a la luz, que se llama Tu presencia en el cuidado. Es un programa de 8 semanas para que tú vayas como entendiendo todo esto que estamos hablando en este instante, ¿no? Cómo son tus mapas de cuidado, cómo son las formas que te cuidas en estos 3 ámbitos, cómo está tu presencia en el día de hoy con la reflexión que tú tienes y con un encuentro también como grupal, porque yo creo como en la grupalidad. Así que para mí, nada, como para hacer un cierre, yo quiero que la gente que nos escuche, que como que se lleve bien en concreto y que pueda mapear, ¿no? Cómo está su mapa. Después que tenga bien en cuenta estos tres, ¿no? Del cuidar, el dejarse cuidar y el ser cuidado, ¿no? Perdón, el autocuidado, el dejarse cuidar y el cuidar a un otro, ¿no? O sea que es importantísimo eso. Y en una próxima, si quieres, profundizamos en otros ámbitos de la investigación que vengo haciendo ya hace 5 años y agradecer tu tiempo, Richie, y también el espacio que co-creamos en ese sentido de una escucha justamente que queremos como desarrollar para, para esto, ¿no? Para estar más en presencia y en conexión con lo que nos pasa. Así que de mi parte, muchas gracias y ya nos veremos en una próxima ocasión. Si quieres decir alguna cosa de cierre también, Richie. Sí, de agradecerte, primero que todo, nuevamente, y que cultivemos nuestras presencias, que aprovechemos estos espacios, invitar a las personas que nos han escuchado a que nos escriban con sus curiosidades, con sus resonancias. Tanto Sebas y yo atendemos procesos, principalmente Sebas, que es el tema de hoy, ¿no? Está especializado en el acompañamiento en fin de vida, pero también alguien que no esté en ese proceso o transitando como familiar o como parte de su actualidad, también puede investigar todo esto a través de las herramientas de cuidado. Sebas es terapeuta gestáltico también, así que animar a las personas a que conozcan, la verdad que poder tenerte a vos. Sí, seguro que vamos a tener un segundo encuentro, tercer encuentro para que nos contes más en profundidad solo la investigación, porque la investigación es muy reveladora. Vos ya me has contado cosas que me quedan las ganas de decir esto hay que nombrarlo, amigo, porque es muy, muy interesante realmente que sigamos insistiendo con este tema, sigamos incomodando, inclusive aunque las redes nos quieran llevar a lugares donde no hablemos de esto, pero sí compartir, ¿no? Entonces, que estamos disponibles, que nos escriban a Legado, que nos escriban a Crea Salud o a La Perceptiva, que son nuestras redes en Instagram y en las páginas web que estaremos compartiendo seguramente en los links, en la descripción de los videos. Eso, Súper. amigo. Me encanta. Y yo te diría que para cerrar también, creo que más allá de que estés atravesando un fin de vida o estés acompañando a alguna persona con alguna enfermedad crónica, yo creo que esto lo tenemos que hacer todos. Todos tenemos que aprender a ver cómo está tu presencia en el cuidado, porque la calidad de tu presencia va a brindar un contexto mucho más potente para acompañar situaciones de conflicto o de crisis y demás, ¿no? Porque imagínense esto, imagínense que te pasa algo y en lugar de 5 personas, que de las 5 personas haya uno que pueda como conservar y traer justamente la presencia desde un lugar más como de armonía, más como de paz y también como de eso, a que seamos los 5 que salgamos disparados no sé a dónde por no saber qué hacer y cómo enfrentar estas situaciones. Así que estos microduelos y estas formas también como de acompañamiento son necesarias para cultivarlas de nuestra vida, ¿no? Así que lo mismo, la vida en presencia, la muerte en conciencia. Y para eso tenemos que cultivarlo. Así que para la próxima seguiremos con más herramientas y compartiendo. Y les mandamos un abrazo acá desde las Argentinas y desde Y desde España. las mayores. Así es.
Bueno, amigo, ahí tú le das pausa o Ya cómo es. está. No tengo idea cómo será.